Hola chicos, muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver el tema taller de redacción textos narrativos. ¿Ok? Así que vamos adelante. Vamos a avanzar. Vamos a ver este videito, chicos, este video, así que estemos atentos porque estaremos comentando luego. Julio Ramón Ribeiro. El sueño de cualquier peruano. ¿Qué digo peruano? Latinoamericano. El máximo ídolo de todo escritor. El ejemplo a seguir de algún muchacho de letras. En habla palabra vamos a desarrollar su cuento cumbre. Los gallinazos sin plumas. Historia que nos envuelve de principio a fin. Nos deja con ese nudo en la garganta y con ganas de querer saber más. ¿Por qué eres así, Ribeiro? No supimos más de Efraín y Enrique. ¿Se salvaron? ¿Fueron hombres de éxito luego? ¿O sucumbieron a la niebla de una vida fantasmal para terminar en el pórtico de una iglesia? Julio Ramón nos dejó así, con la curiosidad. Por eso no nos cansamos de leer una y otra vez este grandioso relato, para ver si nos dejó una pista o algo. Pero nada. Ribeiro lo hizo todo bien. Le puso el punto final. Y la verdad que así estamos mejor. Nos quedamos con la libertad de aquellos pobres niños. Por eso es que antes de desarrollar la historia, vamos a darles unos datos curiosos sobre Julio Ramón Ribeiro, lo mejor de las letras del Perú y Latinoamérica. Julio Ramón era hincha de Universitario de Deportes. En los últimos años de su vida, se le ve asistiendo al estadio a ver al equipo de sus amores, llevando consigo un abrazo sin plumas, Chardonnay sans plumes, experiencias funestas con el Perú, pero nunca pudo encontrar una como él quería. En 1980 García le propuso ser ministro diplomático en París, manejaba un yacht con su esposa Alita. Datos interesantes sobre Julio Ramón Ribeiro, para que te achores con tus amigos. Ahora sí, vamos con Efraín y Enrique, los gallinazos sin plumas. Efraín y Enrique eran dos pequeños hermanos. Su abuelo se llamaba Don Santos y este tenía un chancho llamado Pascual. El abuelo siempre levantaba a sus dos nietos para que trajeran comida en latas para el hambriento marrano, pero lo que traían los dos niños para el abuelo era poco, y siempre se quejaba de que Pascual estaba flaco y que necesitaba más comida. Ellos tenían que traer ese alimento de los basurales. Un día, Efraín se cortó la planta del pie con un vidrio cuando regresaba del muladar, trayendo comida para Pascual. Al día siguiente, tuvo que ir a traer como sea la comida para el chancho, pero al regresar, Efraín se sintió peor y le contó al abuelo Don Santos. El desconsiderado abuelo no entendía nada. Él prefería que su chancho estuviera gordo y lo que le pasara a su nieto Efraín no le interesaba. Al final, Enrique tenía que ir solo al trabajo y hacer doble jornada por su hermano. Enrique trataba de traer lo mejor para Pascual. Un día Enrique trajo del muladar un perro que le pusieron el nombre de Pedro, pero el abuelo quiso botarlo. Enrique convenció al abuelo al decirle que iría con su perro al basural, ya que éste tenía un buen olfato para conseguir más comida para el chancho. Una mañana, Enrique amaneció resfriado y así se fue a traer comida para Pascual. Al día siguiente ya no pudo levantarse porque tenía mucha fiebre. Entonces el abuelo insultó a sus dos nietos, diciéndoles que no servían para nada. Furioso, el abuelo intentó de levantarlos, diciéndoles que eran unos ociosos. Enrique trató de levantarse y decidió ir al muladar. Llevó varias latas vacías. Aprovechando la ausencia de Enrique, el abuelo mata a varazos al perro y arroja su cuerpo al corral de Pascual para que éste se lo coma. Cuando regresa Enrique y ve los restos de su perro junto al cerdo, se horroriza. Lleno de furia, increpa al abuelo, a quien golpea con una vara hasta hacerlo tropezar y caer de espaldas en el corral del cerdo. Enrique va en busca de Efraín, a quien levanta en hombros, y ambos se marchan para buscar una mejor vida lejos del maltrato y del abuso. La historia termina sugiriendo que el abuelo, sin poder levantarse por su cojera, acabara devorado por su insaciable cerdo Pascual.
Bien, chicos, ok. Hemos escuchado aquí el argumento, ¿no? Una breve reseña acerca de lo que es el cuento de los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Bien, vamos a ir desarrollando un poquito acerca de este cuento a medida que avanzamos con la explicación del tema. ¿Y por qué? Bueno, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los textos en narrativos, vamos a ver, y vamos a estar hablando sobre el cuento exclusivamente, ¿ok? Así que aquí vamos. Bien, los textos narrativos. Primero vamos a definir qué es un texto narrativo, ¿ok? Y bueno, lo primero es que un texto narrativo es donde se cuenta los hechos o acontecimientos, se relata hechos, se narra, ¿ok? Una historia que puede ser real o puede ser ficticia. Elementos del texto narrativo tenemos ahí al narrador, al tiempo, al espacio. Y la estructura, tenemos aquí un planteamiento, un nudo y un desenlace. Ahora, ejemplos de texto narrativo, pues tenemos a los cuentos, es un tipo de texto narrativo, las novelas, los mitos, las fábulas. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el cuento exclusivamente. ¿Cuál es el cuento? Bien. Justamente lo que estábamos viendo en un inicio, Los gallinazos sin plumas es un cuento, ¿ok? Y bueno, ¿qué es un cuento? Una narración breve en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado, ¿ok? Cumple el mismo rol bueno, tiene la misma estructura, organización de un texto narrativo, de todo texto narrativo, ¿ok? Y esto es característico, que es una narración breve, donde hay personajes, sí, pero no tan variados, ¿ok? En menor cantidad y bueno, la trama también no es muy compleja, es sencilla de poder comprender, ¿ok? Ahora, vamos a ver los elementos del cuento. Tenemos aquí elementos del cuento. Vamos a ver aquí un narrador, como en todo texto narrativo, es quien relata los hechos, quien va a contar la historia. Este va a presentar y describir a los personajes, ¿ok? ¿Qué más hace el narrador? Bueno, él delimita el contexto de un espacio y tiempo, nos va a contextualizar dentro de la obra, ¿ok? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cuándo? ¿No? El tiempo, pues es la época donde ocurren los hechos, que puede ser una época presente, una época pasada o una época futura. Ahora, vamos a ver el tema, también en tiempo en cuanto a duración, porque una novela, en este caso el cuento, puede durar de una hora, puede ser de horas, días, semanas, o hasta meses o años, ¿no? Entonces la duración, que puede ser, hablamos de una duración cronológica, en cuanto al tiempo. Ahora, dentro del tiempo también es importante ver qué saltos se dan, ¿no? De repente hay textos donde, bueno, en el caso del cuento, puede ser, ¿no? Que se dé una ida hacia el pasado y luego que se retorne al presente o también del presente al futuro, ¿no? Es muy importante para considerarlo en el tiempo, en este elemento del tiempo. El espacio es donde ocurre la historia, los hechos, el lugar, ¿ok? De los acontecimientos. Ujú. Vamos a ver la estructura del cuento, porque todo cuento tiene una estructura. Vamos aquí primero. En un primer lugar, a ver, en el primer lugar vemos el planteamiento o introducción o inicio de la obra. ¿Ok? ¿Qué se realiza aquí? Bueno, aquí se va a presentar, como dice aquí, a los personajes protagonistas, que son los personajes principales de la obra, ¿ok? Los principales. Y pues nos va a situar en lo inicial, ¿no? Nos va a llevar a ver cuál es
en qué estado o en qué situación se encuentran los personajes, ¿no? Nos va a dar un panorama tipo introductorio acerca, de ahí su nombre introducción, acerca de lo que es de dónde va a partir el cuento. Ahora, ¿se plantea una época y tiempo? Claro que sí, porque nos va a contextualizar, ¿no? Nos va a de repente poner un tiempo pasado, un tiempo presente, un tiempo futuro, dependiendo, ¿no? De la época y el tiempo de la obra. Duración, hablamos de época y duración. De la narración, ¿ok? Ahora, vamos a ver con respecto a esta obra de, bueno, a este cuento, Los gallinazos sin plumas, ¿cuál sería la parte inicial, no? ¿Qué ocurrió en un inicio aquí en la obra? Bueno, en el cuento, ¿no? Vemos aquí nosotros, pues, al abuelo con Efraín, con sus nietos Efraín y Enrique, ellos que son sus nietos van a recoger siempre en el muladar la comida, desperdicios para traer al cerdo, que pues era un cerdo que comía a grandes cantidades y al cual el abuelo pues eh, por así decirlo, ¿no? Como que era bueno, más querido, ¿no? Su animal, bueno, parece que lo quiere demasiado, tanto así que más que sus nietos, ¿no? Bueno, entonces vemos al abuelo y al gran valor e importancia que le da a su cerdo, más que a su propia familia, sus nietos, ¿no? Entonces esto nos pone en contexto, ¿no? ¿Quién es este abuelo, el cerdo y los niños que van a traer el alimento para el cerdo en el muladar? ¿Ok? Entonces nos está contextualizando qué es la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial? Ahora, luego de la situación inicial que ya nos envuelve, ¿no? Vamos a pasar a este giro de la historia, este cambio que se va a dar en la historia, porque ahí viene el nudo del conflicto, ¿no? De lo que estaba tranquilo, la historia yendo marcando como que no, en un buen momento, de pronto, ¡pum!, se cambia, ¿no? De pronto hay un giro, un cambio de la historia. Allí se da el nudo, ¿ok? Y esta es la parte central y extensa de toda obra literaria, bueno, de todo texto narrativo y en el caso del cuento también, ¿no? Aquí se va a desarrollar los hechos más importantes de la obra, ¿ok? Del cuento. Hablando de aquí nosotros de Efraín, Enrique, de este cuento Los gallinazos sin plumas, pues ¿cuándo se ocurre ese cambio, no? Cuando pues Efraín se corta el pie con un vidrio, ¿no? Y cae enfermo, ya no puede ir a traer desperdicios, alimentos para el cerdo junto con su hermano, ¿no? Entonces, ahí vemos ese cambio de historia porque va a ser complicado ahora para Enrique también ir solo y el abuelo que se vuelve histérico porque trae menos comida, el cerdo que da grandes gritos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver toda esta situación conflictiva que estaba ocurriendo. ¿Ok? Finalmente, vemos el desenlace, ¿no? La parte final, cómo termina este texto, ¿no? Aquí se desarrolla, como dice aquí, la solución al conflicto. ¿Ok? Aquí la solución. ¿Cuál es la solución? El destino de los personajes, qué ocurre con los personajes, ¿no? ¿Qué ocurre? Y pues el final, que puede ser un final abierto, un final cerrado, un final abierto, hablamos de un final en el cual le deja la subjetividad del lector, qué es lo que puede ocurrir, no te dice qué ocurre, cómo terminan los personajes, te deja a tu imaginación, a tu criterio. Y en el caso de un final cerrado, pues ya se sabe concretamente qué ocurre con cada uno de los personajes.
Bien. Oh, oye, oye, ok, ok. Ahora, el final, ¿cómo es el desenlace de este cuento? Bueno, vemos que Efraín cae enfermo, ¿no? Se corta el pie, luego Enrique le da una gran fiebre y también cae enfermo, ¿no? Seguía ahí el ambiente tan tenso dentro de la casa de estos dos niños. El abuelo se va a buscar la comida por ambos, pero no puede porque por su pie de palo, regresa furioso y pues exige, ¿no? Obliga a Efraín, que estaba con una fiebre muy alta, a salir a, perdón, a, a Enrique, que estaba con una fiebre muy alta, a salir, ¿no? A ir a traer la comida, pues, para este ser que estaba hambriento demasiado. Entonces, al momento de salir, vemos que ya anteriormente había traído un perrito a casa Efraín del muladar que se encontró, donde estaba yendo y se encontró por el perrito, lo trajo. Y cuando vemos también que Efraín ya se fue, aceptó el hecho de salir así todo mal, ¿no? Pero vemos ahí este, uy, se me fue la idea, perdón, al abuelo que estaba con el perrito que le había tirado al chancho para que se lo devore, ¿no? El cerdo. Y como que Efraín entra como que en un momento, ¡guau!, ¿no? O sea, de crisis. Ahí forcejean, el abuelo se cae, o sea, mientras en ese forcejeo, en esa lucha, ¿no? El abuelo pues cae al donde está el cerdo. Eh, ya estamos hablando del desenlace, ya estamos dentro, ¿no? Y pues los dos niños salen huyendo del lugar. Ujú, salen huyendo. Entonces vemos también, ok, se da a sugerencia, ¿no? Que el cerdo se devoró al abuelo porque cayó en su chiquero y a los niños Efraín y Enrique que están recobrando su libertad, pero más allá no nos dice acerca de cada personaje, ¿no? De los niños, del abuelo, un poquito más a profundidad y del perro también, ¿no? Porque no. Entonces, hay un final aquí abierto que uno dice, ¿ahora qué pasa, no? Con este personaje y todo. Y creo que uno de, una de estos, y justamente este cuento tiene un final abierto, porque no, o sea, no te dice con exactitud qué ocurre con cada personaje, sino que pues te, te menciona, ¿no? Te deja tu criterio, qué puede haber pasado con Efraín, con Enrique, ¿no? Con el cerdo, con el abuelo. Te deja en una intriga, ¿ok? Bien. Ok, chicos, bien, hemos llegado de esta manera al final de nuestra clase el día de hoy. Espero que les haya ayudado mucho, que se haya comprendido todo el tema. Por favor, repasen. Este tema está sencillo, no es nada complicado, así que les va a ayudar mucho en ello. En, en poder comprender los textos narrativos ya con un conocimiento previo de qué son, ¿no? Y cuál es su estructura también. Rápidamente repasamos qué es un texto narrativo. Bueno, el texto narrativo es un texto en el cual se narra, se cuenta, se relata hechos o acontecimientos reales o ficticios, ¿verdad? ¿Y cuáles son los elementos del texto narrativo? Tenemos aquí a un narrador, a un tiempo, un espacio. Personajes también es parte de los elementos, una estructura, la introducción, el nudo, el desenlace, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente lo que hemos estado viendo acerca del cuento, del texto, que es un tipo de texto narrativo. Ok, bien chicos, nos vemos de esta manera la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un gran día. Nos estaremos viendo la próxima semana. Chao chicos, cuídense mucho.